Un gusto tenerte acá en Noticias Día por Día. No, al contrario, la verdad que gracias por la invitación. Siempre es lindo pasar por un estudio de radio. ¿Qué sentís vos en la radio? Y yo creo que está en el ADN, digamos, de uno, porque mi tía, siempre me preguntan el origen de estos libros de investigación sobre la historia del radioteatro nacional. Y yo siempre cuento que como una de mis tías, la hermana de mi mamá, había sido actriz de radioteatro y tenía su propia compañía y salía de gira por las provincias, que las sobremesas de los domingos estaban llenas de anécdotas, y creo que algo relacionado con eso. Ella había estudiado en el ISER a mediados de los 50. Así que me parece que yo ya vengo con un amor a la radio antes incluso de hacer radio, ¿no? Ya en los genes, sí. Lo tenés. Y contanos, vos te pusiste a estudiar, sos guionista. Contanos bien toda tu carrera dentro de la radio. Sí, yo empecé de chica a escribir poesía y después, narrativa y coordinando unos talleres en cultura. Yo soy de Quilmes, mi familia es de Quilmes de hace muchas generaciones, en la provincia de Buenos Aires, y empecé a hacer unas adaptaciones y la verdad es que sentí que el tema del guión me atrapaba, ¿no? Yo creo que después de que empecé a escribir, a hacer dialogar, digamos, para que los personajes hablen, me corrí un poco de la narrativa y de la poesía porque me atrapó el tema del guión, ¿no? Y bueno, después finalmente se abrió, en realidad ya estaba, pero se remozó la carrera en el año 2000, se remozó la carrera de guionista del ISER, en el ISER, se pasó de 2 años a 3 años, se amplió la cantidad de materias y el enfoque, y bueno, me anoté, entré y me recibí, y después ahí en esos años empezó a pasar todo, ¿no? Casi sin buscarlo, creo que fue una cadena de una cosa llevó a la otra. La verdad es que ahora hace ya unos cuantos años que estoy trabajando, por suerte. Y contanos, ¿qué sentís cuando escribís guiones, ¿no? Porque vos recién decías que dejaste medio de lado la narrativa, sí, y la poesía. Bueno, ubicanos, por ejemplo, vos escribiendo guiones y escribiendo poesía y narrativa, ¿cómo uno puede llegar a ver la diferencia entre sí, esos obviamente géneros? La poesía es algo mucho más intimista, mucho más íntimo. Creo que incluso, es más, por ahí, digamos, no sé si están así, pero lo primero que me nace es pensar que hoy por hoy no tengo tiempo para escribir poesía. Me parece que la poesía requiere de un tiempo para uno, digo, ¿no? Un tiempo de intimidad que por ahí ahora me es un poco esquivo. A veces uno trabajando, que no es lo mismo que escribir por el simple placer de escribir, trabajando estás haciendo 5 historias al mismo tiempo, con sus personajes, con su temática, con sus conflictos, y no sé si es el tan mentado oficio, pero uno pasa de una instancia a la otra y se mete en ese otro mundo y ya está, digamos, ¿no? Puede trabajar varias... No sé si uno puede escribir 5 novelas al mismo tiempo, me refiero a novelas literarias, ¿no? Pero por ahí 5 series o tener una obra de teatro, una serie, un radioteatro y estar escribiendo al mismo tiempo, de todas maneras, uno ya los personajes tienen tanto cuerpo propio, tanta personalidad y hablan y actúan y sienten de una manera tan particular que una vez que uno se sumergió ahí ya está. ¿Y hay así puntos como bases para escribir guiones? Que vos ponele a alguien que recién está empezando y bueno, quisiera ponerse a escribir guiones. ¿Cuáles serían los puntos bases? Sí, lo principal, la verdad, es formarse, ¿no? Da la sensación muchas veces de que como escribimos todos,
porque es algo que se aprende desde el primer grado, uno puede hacer, contar cualquier historia, y la verdad es que lo ideal es contarla bien, y eso tiene sus secretos como lo tiene cualquier tipo de oficio, y como lo tiene cualquier tipo de carrera. Así que lo primero es la necesidad de formarse para hacerlo de la mejor manera posible. Después, obviamente, tener algo que decir, tener algo que contar, tratar de que los personajes no se parezcan, ¿no? Que tengan cada uno su personalidad bien definida. Y bueno, y a partir de ahí ver cómo armar los diálogos de tal manera que no sea una simple conversación donde no pasa nada, sino que cada palabra tiene que estar por algo y cada intervención de los personajes tiene que cumplir una función, ¿no? No se trata de rellenar papeles, digamos, con diálogos que no conducen a nada, pues si no la historia se cae. ¿Qué pasa cuando vos escribís el diálogo y de repente se va a representar y te das cuenta que no es a lo que aspirabas? Sí, en general no tengo tantos problemas con eso. El otro día di un guión para que empezaran a ensayar, y lo primero que me preguntó un actor fue, ¿es guión de hierro? Es decir, ¿lo tengo que decir tal como está, con todas las comas y Yo le dije que no, pero en realidad se ha perdido un poco el respeto en general. No hablo por mi propia historia, digamos, porque la verdad que no he sentido eso. Pero en general, desde los años 90 y un poco antes, se ha perdido el respeto por lo que el autor, por la tarea del autor, ¿no? Por lo que el autor escribió, y entonces todo el mundo pareciera después en la cadena de producción que se cree con derecho a modificar, como si uno como autor se pusiera a decirle al director cómo tiene que dirigir, o al productor cómo tiene que producir, o al actor cómo tiene que actuar, ¿no? Me parece que sí, le pasaba a Migré, así que bien me puede pasar a mí, digamos que estoy mucho más lejos del talento de Migré, ¿no? Pero Migré decía, yo a veces para poner una palabra he tardado 45 minutos para buscar que suene bien, que tenga música, que tenga cadencia, que sea esa palabra. No es lo mismo rojo que colorado, ¿no? Entonces, que después de todo ese trabajo de orfebre con la palabra, venga alguien, digamos, y ponga, claro, y ponga Bermellón, donde uno eligió poner rojo y no colorado, no es lo mismo. ¿Y vos en ese momento, cuando de repente lo escuchás? No, en general te digo, por suerte, la verdad es que vengo trabajando siempre con gente que tiene como mucho respeto por lo que uno escribe, ¿no? Y eso está bueno, así que no me ha pasado demasiado. Lo que sí he notado por ahí, que se da mucho en las camadas nuevas de jóvenes que están estudiando o que se están por recibir o que recién se recibieron, que muchas veces piden como favor, como gauchada, textos para hacerlos incluso dentro del ámbito por ahí académico, porque tienen que presentar algún trabajo práctico, ese tipo de cosas. Sí, he notado que no tienen problema en cambiar y en desmejorar muchísimo el texto. Sí, es un tema, la verdad. Sí, o poner, por ejemplo, palabras altisonantes o malsonantes que uno realmente no había puesto en el original, ¿no? Porque están mucho más acostumbrados además a utilizarlas en el habla cotidiana. Claro. ¿No? Nosotros, yo por lo menos con los 56 años que tengo, pertenezco a una generación que tenía otro tipo de trato con el lenguaje, ¿no? ¿Y cómo ves el trato hablando del trato del lenguaje, ¿no? ¿Cómo notas al lenguaje en la actualidad? Dicen que el lenguaje el idioma es algo vivo, ¿no? Yo siempre digo que porque sea algo vivo no hay necesidad de matarlo cada rato. No, yo soy más purista con ese tipo de cosas. Me molesta la radio en general actual,
esta cosa de, además de pisarse unos a otros y que no se entiende lo que están hablando si hay un grupo, pasa en televisión también. Una sola anécdota creo que explica esto. A mi esposo cuando era chico, no sé si tenía 8 años, por ahí, 9 años, un pariente le regaló una radio de las chiquitas, ¿no? Tipo parecida a las Spica, las radio de transistor. Y para él era un tesoro, andaba con esa radio y escuchaba, y en ese momento incluso se podían escuchar lecturas literarias, por ejemplo, un libro leído en capítulos, ¿no? Y él, además de otras cosas como el fútbol y por ahí carreras de autos, escuchaba muchísimo ese tipo de cosas y se formó y recuerda todavía estas lecturas que él escuchaba por radio. Y la verdad es que yo estoy tan espantada de las cosas que se escuchan por radio a cualquier hora, a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, en radios además importantes, de primera línea, que ahora que tengo una nieta, creo que lo último que le compraría sería una radio. Mirá la diferencia en estos 50 años, ¿no? Porque la verdad es que he escuchado, sobre todo yendo en remises y en taxis, que suelen escuchar algunos programas bastante zafados. He escuchado cosas, pero terribles, que ni siquiera forman parte de la conversación diaria de la familia, ¿no? Y sí, que aparte uno los escucha y como te da es un choque. Vergüenza ajena. Yo decía, algunos hace mucho, ahora ya no, se daban cuenta algunos remiseros o taxistas y cambiaban, ¿no? Porque sentían esta cosa de respeto. Ahora ya creo que no, que directamente lo dejan. Y es una pena porque la radio es magia. Es Y magia. hay tanto bueno para comunicar, y hay tanto que se puede, y divertido, y pícaro también, no necesariamente, no quiero caer en un extremo, digamos, de tener que hablar solamente de cuestiones bucólicas por radio. Se puede hablar de muchas cosas y puede ser algo divertido, y algo ágil, qué sé yo. Y tenemos grandes exponentes de eso, ¿no? Gente que hace humor y cultura como Dolina sin necesidad de meter una sola palabra malsonante, ¿no? No, totalmente. Contanos, Mercedes, sobre tu libro de radioteatro. ¿Cuándo lo sacaste y cómo surgió, no? Mira, surgió porque cuando yo estaba estudiando en el ISER, nosotros teníamos una materia, sigue estando, una materia que se llama Historia del Espectáculo. Entonces había que hacer una especie de monografía, de tesina sobre algún tema que uno eligiera, y yo elegí el tema del radioteatro, pero me centré un poco, o sea, conté lo general, pero desde lo particular que tenía que ver con la historia de mi familia, ¿no? De mi tía, de ese tipo de... Y cuando lo terminé, la profesora me dijo que le había gustado muchísimo y que por qué no hacía unas copias para dejar en la biblioteca del ISER. Y por otra parte, tratando de buscar material para hacer ese trabajo, me di cuenta que no había nada específicamente escrito sobre la historia del radioteatro, siendo que fue un fenómeno de masas impresionante desde casi el inicio de la radio, y sobre todo en los 40 y en los 50, ¿no? Pero no había demasiado. Había algunos libros, como los de Ulanowski, y otros que en ese momento tocaban, estoy hablando del principio de los 2000, hace 15 años atrás, que hablaban un poco de radioteatro, pero siempre se caía en lo mismo, es decir, en los más conocidos, ¿no? En la década del 30, Chispazos de Tradición, después los Pérez García, y no mucho más que eso, y en realidad el fenómeno fue socialmente importantísimo, tanto en la Argentina como en el resto de Latinoamérica. Así que empecé a juntar cada vez, motivada por esto, cada vez más material, entrevistas. No nos olvidemos que la mayoría de la gente que fue protagonista de la década del 40 y 50 ya estaban muy mayores o habían fallecido, así que, y muchas veces por esta falta, digamos, de
de interés o de respeto, de valorización, los deudos generalmente tiraban todo, no les importaba, no, si eran papeles o fotos. Así que es bastante difícil la recolección de material. Después de ese primer libro, salió un segundo libro, ya enfocado más a lo social, dentro del fenómeno de radioteatro, la función que cumplió el radioteatro en su momento, que fue, y por otra parte esta degradación que te digo, como que la gente, los intelectuales no valoraban el radioteatro, y algunos actores también, o algunos escritores usaban seudónimo para no quedar pegados, digamos, como autores de radioteatro, ¿no? Entonces valorizar un poco eso, y por eso se llamó Radioteatro Nacional La Cenicienta del Éter, ¿no? Y ahora hay un tercero que está en vistas de salir, espero este año, con prólogo de Carlos Ulanowski, que es un honor. De paso aprovecho para agradecer. Mira qué bueno. ¿Y cuál es la función del radioteatro? En realidad, por radio se puede, una vez que uno personifica, es decir, le pone nombre y cuerpo a algo, uno puede contar cualquier historia, no solamente historias de amor. Pero en la década del 30 y del 40, no nos olvidemos que para cuando nace la radio todavía hay muchos analfabetos, hay mucha gente extranjera que no conoce bien el idioma o que no saben leer y escribir, y en el interior, en las provincias también. Entonces, Migré decía, el radioteatro es el libro que no llega a tus manos, es la entrada al cine o al teatro que no podés pagar, ¿no? Es acercar la cultura, las historias, los sentimientos, la empatía que puede sentir el que está escuchando con la heroína o con el héroe que está sufriendo por ahí los abusos de poder del villano, del poderoso, de las autoridades. Entonces el gaucho perseguido o el hombre perseguido y la mujer vulnerable han sido siempre como muy seguidos. La mujer por ahí madre soltera, en momentos en que ser madre soltera era un escarnio, ¿no? Todos esos temas sociales, al ponerlos a través de la radio, se podía llevar una palabra de esperanza, un consejo, una contención, una sensación de, mirá, a fulano le pasa lo mismo que me pasa a mí, ¿no? Y en ese sentido creo que cumplió una función didáctica impresionante. ¿Y cómo pueden los oyentes conseguir tu libro? Mira, estos dos, por eso estamos viendo un tercer libro, prácticamente están agotados, no se pueden conseguir, así que los tenés que es medio reeditar. Difícil, los tengo que reeditar y estoy un poco también esperanzada con esta. Creo que en algunas librerías del centro de Buenos Aires todavía puede ser que queden, digamos, algunos ejemplares, pero en sí no estoy consiguiendo. Y contanos sobre la obra que vas a presentar. Sí, hace 2 o 3 años, creo que era una secretaría, después pasó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, buscaban una obra para llevar a las escuelas, que sobre todo las primarias, escuelas primarias, que tuviera que ver con el cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, yo tenía una obra que encajaba, digamos, en esa necesidad, y fueron a 6 provincias, se llama Las Hadas de la Tierra Encantada, y tiene que ver con eso, con que la tierra está siendo atacada por una bruja, con el apoyo de algunos seres humanos también, que están contaminando el planeta. Bueno, entonces ahora, después de algunos años, el Ministerio de Cultura de la Nación toma de nuevo esta obra con la idea de llevarla a 24 provincias, a las 24 provincias, hasta incluso Tierra del Fuego. Así que me parece es
un proyecto de mucha envergadura por un lado, y por otro lado, bueno, se hizo un casting, se eligió hubo un jurado que elegimos, porque yo formaba parte del jurado, el elenco, y ya ahora en septiembre arrancan con la gira. Bueno, felicitaciones. Es un lindo proyecto, la verdad que sí. No llevan a la autora, es lo único malo. No llevan de viaje a la autora, pero bueno. Pero saber que realmente que de Jujuy a Tierra del Fuego se pueda hacer, eso es excelente. Sí, sí. Aparte de la experiencia anterior, dice que los chicos, me han contado que los chicos de las escuelas participaban muchísimo, porque hay una historia de amor entre un hada y un duende, y está la bruja mala también, entonces como que se enganchaban muchísimo con las distintas instancias de la historia. Ya terminando la entrevista, contanos qué sentís al escribir. La sensación es que es, ¿viste cuando dicen es mi lugar en el mundo? Mi lugar en el mundo realmente es eso, es la posibilidad. Me pasó siempre, así que no me puedo pensar de otra manera, ¿no? Y me emociono también, no es que uno escribe, digamos, fríamente y los personajes están ahí en el papel, ¿no? Uno va sintiendo, pasando por todas esas emociones, las emociones que elige contar, pero que al mismo tiempo parece que uno simplemente transcribe, digamos, ¿no? Como que el personaje tiene su propio discurso ya. Ojalá vuelva la ficción a las radios. No hablo de una hora entera ni nada. Antes los radioteatros eran de 14 minutos, así que espero que podamos escuchar en el futuro más ficción en radio.